Bueno, estamos en Despechados, un podcast de hombres para hombres, donde hablamos de cómo nos sentimos, de lo que nos ha pasado en las rupturas amorosas. En este espacio vamos a hablar solamente de vivencias personales, sin generar ningún discurso de odio. En este capítulo vamos a hablar sobre la ira, vamos a dar sus características, consejos y demás. Estamos Lucas, Alejo y el Sole. Antes de empezar este capítulo queremos dejar como unos conceptos claves guardados que la gente no conoce casi. Empecemos por el despecho. ¿Qué es el despecho? Para mí que el despecho es rompimiento en situación amorosa, básicamente. Un rompimiento En situación amorosa. Solamente el despecho, la palabra despecho se basa en este campo. Sí, pero ojo, amorosa puede ser amorosa en una pareja, en una ruptura pareja o en algo en el que tú estás enamorado, en un trabajo. Ah, bueno, sí. O sea, tú sientes despecho en el rompimiento amoroso de algo. Puede ser una cosa viva, una cosa inerte. Si nos vamos a la RAE, el despecho es el sentimiento que nosotros tenemos ante un rechazo y una ruptura amorosa. En este podcast vamos a hablar netamente en este contexto y no vamos a salir de ahí. Sebas, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces y por qué estás aquí con nosotros en este capítulo de la ira. En el capítulo de la ira de los despechados. No, muchísimas gracias, hombre, muchísimas gracias, Alejito, muchísimas gracias, Evitas, muchísimas gracias, parcero, Meru. Bueno, mi nombre es Sebastián Arias, soy académico, creativo, diseñador, y cuando hablo académico es porque también estudié en el ámbito de la academia y la educación, entonces... Y soy el profesor de toda esta generación en temas que tienen que ver con diseño y con lo holístico del diseño. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Esto estuvo bueno. Ese estuvo mejor. Graban. Ese marica, ¿cómo va a hacer eso? Vuelvo y conecto, soy profe de diseño de todas las asignaturas de diseño y enseño en universidades aquí en Medellín, enseño como en asignaturas que tienen que ver con diseño y creatividad. Nada, y en este momento nos encontramos aquí en Sailors and Mermaids, estudio de tatuaje, que es el parche donde actualmente trabajo. Soy el director de la parte audiovisual, de todo el tema que tiene que ver con la comunicación audiovisual, así como lo que ustedes están haciendo, y por eso los invité y me aceptaron la invitación. No me hablar aquí de despecho, no, bueno, muchas gracias. Así es, ¿no? Y también hemos visto que te gusta mucho esto de los podcasts, de salir a hablar. Contanos un poquito de esos proyectos también, los puedes mencionar. Yo tengo una cuenta que se llama El Profe Sebas Arias, y en El Profe Sebas Arias encontramos todos los aspectos del núcleo de la creatividad, porque en ese ámbito es en el que me desenvuelvo y en el que quiero perfilar mis redes. Entonces, todo lo que tenga que ver con creatividad enfocado desde la vida saludable, desde el ejercicio, desde la parte educativa, cultural, sensorial, diseño estratégico, eso es lo que yo hago. Y tengo un podcast con una amiga que se llama Las Barbas del Profe, y es un podcast donde hablamos mierda purísima, pura, o sea, ya ahí sí, eso ya hemos usted, visto. sí, ella, si usted lo quiere ver, no es un público tan genérico, pero lo que hablamos o lo que tratamos de identificar en ese podcast es toda la mierda que hablamos, pero hablada con fundamento. Qué chimba, Sebas, qué chimba. Chimba, que se pase. El de ustedes también es muy bacano, amigo. Yo también lo estuve mirando a ustedes. Claro. Ven, hablando de tatuajes y el estudio y todo lo que hablamos, ¿vos le tenés algún significado a tus tatuajes? O sea, esa es la pregunta que le dicen a uno siempre, o por lo menos me la hacían a mí cuando estaba más joven, porque yo estoy tatuado hace como 20 años. Sí, ¿sabes? El brazo. Entonces, al principio, cuando uno se tatuaba el brazo en Medellín, para decirle a todo el mundo que Medellín hoy por hoy es muy distinta, pero 20 años para atrás, empezando apenas la época del 2000, Medellín era muy distinta. Era todavía muy, como estamos rodeados por montañas, la gente muy tradicional, la gente no veía más allá, o sea, no existía internet, entonces la gente... Pero usted fue uno de los pioneros que empezaron a tatuar todo el cuerpo. Sí, aquí en Medellín empezamos. De hecho, el dueño del estudio que se los presenté ahorita a ustedes, Félix, fue el primer personaje que yo vi tatuado un brazo en mi vida. Pero, o sea, yo ya sabía que la gente se podía tatuar un brazo, pero él fue él fue el primer personaje hace muchos años. Estábamos en la universidad, estábamos muy jóvenes. Entonces, de ahí en adelante fue que ya empezamos pues como con el tema del tatuaje y a identificar que la gente me decía, pues me cuestionaba si se iba a trabajar, que yo qué hacía,
Y todo el mundo me decía, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Sabes qué? Yo por ahí he escuchado en este mundo de tatuajes que muchas personas utilizan ese mundo del tatuaje y los tatuajes y la tinta para depurar el alma. Sí. Yo a veces me he sentado a hablar con tatuadores cuando Sí, me estaba sí, sí. tatuando el brazo. A mí el tatuador me dijo, uy, parce, qué chimba que es tatuarse. Me encanta tatuarme porque siento que hay de puro el alma. Sí. Y me empezó a contar una historia del amor y el despecho. Y yo dije, uy, este marica, ¿cómo utiliza eso Sí, para exacto. curar lo que siente? Y eso es lo que quiero hablar con ustedes en este capítulo del despecho y que nos compete la ira, que tiene mucho vínculo con la creatividad. Y es que la ira, perdón, vista desde dos ángulos, desde lo positivo y lo negativo, hablando de lo que nos conecta a nosotros como seres humanos. El tatuaje es una conexión con lo que tú eres y por eso le das tanto significado a las cosas. Y por eso siempre la pregunta de qué significa tu tatuaje, porque cada uno quisiera tener un tatuaje que tenga un significado. La verdad, yo me tatúo porque me gusta el arte. Pues yo no me tatúo, pues yo voy a ser muy honesto, yo me tatué hace muchos años y ya no encuentro pues como el significado, pero sí hay una iniciación, hay un sentimiento que tú dices, que nota tatuarme esto, ¿cierto? Entonces por eso la pregunta está ahí, y bacano que desde la ira miremos cómo la creatividad se convierte en una herramienta para poder salir avanti de ese momento. Entonces la gente, o sea, hace la transformación. Pero aquí hay que hacer un tatuaje. paréntesis, Sebas y muchachos, porque la gente cree que hay tres conceptos que son muy similares, que se parecen mucho, pero no son iguales. Tenemos el concepto de la ira, tenemos el concepto de la rabia y tenemos el concepto de la violencia. ¿Sí o qué? La ira es ese primer momento fugaz que nosotros sentimos y lo sienten hombres y mujeres, todos hemos sentido ira y es completamente natural del ser humano. La rabia es un grado más alto que la ira. En la rabia tú ya vas a encontrar esos deseos de venganza y eso pues a nosotros no nos representa, ni mucho menos la violencia, ¿cierto? Que ya es el acto físico, verbal o emocional ante otra persona. Entonces, dejando pues esos conceptos claros, vamos a hablar de la ira y ese primer momento fugaz que nosotros sentimos y la impotencia, que es esa impotencia cuando tú sentís que pierdes el control de todo y como seres humanos muchas veces buscamos tener el control de las cosas, pero hay que entender, parce, que usted nunca va a tener el control de todo. Hay cosas de las que usted se puede apropiar, puede tener el control y a otras de las que no. Y es completamente normal. Deja que fluya como el río, que el río se acomoda a los espacios. El agua, es una buena metáfora. El agua se acomoda a los espacios. Entonces usted a veces puede ir fluido y a veces se puede envasar en un vaso, pues se puede envasar en un recipiente. El tema de la ira hay que determinarlo también desde el mismo concepto, porque pues nosotros los Homo sapiens, te contaba ahorita que los Homo sapiens tenemos un tipo de pensamiento ya intrínseco y genético que pues nos diferencia de otros animales también, porque los animales pueden, o sea, yo creo que nosotros no catalogamos la ira en los otros animales porque pues no sabemos la representación conceptual de las cosas, ni quién habló de eso primero. El tema de la ira ya lo habían hablado y lo habló primero por allá, empezaron a hablar, lo que hay escrito lo empezaron a hablar los griegos, Aristóteles, y Aristóteles, pues para el que lo está viendo, si lo han leído o no, pero Aristóteles fue un personaje de esta magnitud, un personaje griego con mucho fundamento, fue maestro de Alejandro Magno, y si quiere conocer la historia griega, no es sino que le dé una leída por encima de Alejandro Magno para que crea pues en lo que le estoy diciendo como base. Entonces la ira se convierte en un concepto distinto a lo que sentimos emocionalmente, porque hay que identificar que la ira es una emoción, pero entonces como es una emoción empezamos a basar ira, como que él lo decía. La ira tiene dos momentos. Tiene un momento que se puede enfocar en el lado positivo, donde te empiezas a competir contigo mismo para poder superar ese momento de la ira. Entonces lo canalizas por medio de actividades, por medio de situaciones para poder determinar el cambio de la emoción. Entonces eso pues, se convierte en un aspecto positivo para ti porque te alivia. Chimba. Y él decía, por el contrario, hay que tener mucho cuidado que cuando la ira no está bien canalizada, la ira se puede convertir en el peor enemigo porque te hace actuar sin fundamento, con actos de violencia y puede desatar en ti desorden mental, inclusive para la sociedad en la que nosotros habitamos. Parce, es que la ira puede ser una emoción muy destructiva. Realmente, ¿qué es la ira? Contextualicémoslo un poco en esta etapa del despecho. Esa es la etapa en la que
sentimos una sensación de enojo constante frente a muchas cosas. Muchas veces puede ser ante nosotros mismos, también contra nuestra expareja, contra personas que intervinieron en esa ruptura o momentos específicos de la relación. Que vienen atados a las emociones, como por ejemplo una canción. Como el tema que dice, yo te amé sin medida. No, que dice, oiga señora, los hombres también lloran, para que sepan los hombres como yo. ¿Cómo dice? También. ¿Cómo dice? Oiga, de Orquesta Narváez. Oiga señora, los hombres también lloran. Chimba de tema, chimba de tema. Un lugar, un olor. Empiezas a tener cierta apatía con esos eso, puntos, con esos sí. objetos. Les coge rabia, no lo puedes ver no lo ni puedes siquiera. ver, no lo puedes ver. Entonces, en general, esta ira sí puede ser positiva o negativa. Es que todo depende de cómo asumas las cosas. Porque es que la ira, parte del enojo, y el enojo es una emoción de supervivencia que está muy satanizada. ¿Por qué? Porque es que si yo no me enojo, no me puedo cuidar bien. Es necesario. Sí. El enojo habla de que hay una situación, hay un momento, hay algo que me molesta y que me tiene inconforme. Por eso voy a hacer algo para mejorarlo y para pasar de esto. Entonces, al ser una emoción de supervivencia, al ser una emoción natural que manda como nuestro cuerpo, también nos pide hacer algo al respecto, que puede ser positivo o puede ser negativo. Muchas personas lo llevan por el lado negativo y eso es con lo que no estamos de acuerdo. O se puede desencadenar una enfermedad mental, porque es que ya hoy por hoy ya tendríamos que hablar de enfermedad mental. O sea, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y decir que las enfermedades mentales no existen y que simplemente es un acto de decirle al otro como que este man sí es pato para llorar sabiendo que lo tiene todo y llorando por ahí boba. Como si eso se tratara de una cosa que dependiera de objetos, economía, personajes alrededor, y no la sensación y ese sentimiento y ese dolor que quizás lo puede tener una persona en sus aspectos muy profundos y ni siquiera entiende el por qué se siente así, y se siente peor cuando la gente lo acusa y le dice esas cosas. O sea, vos que lo tenés todo vos llorando por esa boba. Pero sabes que Entonces es uno como que, a ver, esas palabras a mí me llenan de, o sea, eso es una palabra que me da una sensación como cuando le dicen a uno como que la persona es tal, le ponen ese adjetivo como fuerte, todo despectivo, como tratando mal, y entonces uno no sabe ni siquiera cómo aumentar esa situación de dolor, porque entonces hasta te trata mal a la persona que de alguna manera tú la amaste. Por eso estamos hablando de eso. Entonces uno no sabe ni siquiera la sensación que le da ese trato despectivo, o si es la rabia también. No, es una situación bastante complicada, diría yo. hay un dicho que dice por ahí que no podemos odiar a lo que amamos alguna vez. Y eso- muy verdadero y tan difícil. Y tan también que el amor al odio solamente hay un paso. difícil. Ah, sí. Una delgada línea. Una delgada línea. Una delgada línea. Es muy fácil. Es muy fácil caer en esa condición de enojo y esa condición emocional cuando sientes ira. E inclusive, mira, esa persona que te habla despectivo de tu pareja, tú inclusive sientes enojo e ira hasta con esa persona, y esa persona inclusive te está dando como un espaldarazo, pero es un espaldarazo como tan Pero es mal. pasivo-agresivo. Sí, pasivo-agresivo. Como que comentario no. maluco, no va por el momento. No. A mí me escribió un parcero de la comunidad. Esta semana estoy hablando con él y él me decía, parce, tengo un amigo que está involucrado con una mujer que no le da nada, que solamente le pide plata, que solamente le saca dinero, y él va conmigo a trabajar todos los días. Y yo me le acerqué a él y le dije, parce, esa mujer no te conviene, ¿verdad que no? Y él me dijo que el parcero de él le había cogido rabia a él y que no le había vuelto a hablar porque él le estaba diciendo y le estaba tratando de quitar la venda de los ojos. Y muchas veces cuando nosotros los hombres estamos muy enamorados o involucrados sentimentalmente, Uno se ciega mucho. Uno se ciega mucho y uno no ve, y uno muchas veces no ve los red flags que otras personas pueden ver. Exacto, pero también tiene que ver cómo te lo digan a ti. Entonces, por ejemplo, si tú estás muy enamorado y estás teniendo problemas con tu novia, yo soy de esas personas que no te voy a decir, pues número uno, ni te voy a tratar con agresividad como en el mensaje pasado, y no sé hasta qué punto me dé la vida para decirte, hey, sabes qué, mira, yo vi a tu novia, estaba como... Usted diría eso, usted le a una diría... persona, tiene que ser una persona de un mucha parcero, confianza, cercana. sí, ya muy cercana, porque si no es tan cercana, ahí yo sabría que quizás esa persona empieza a tener odio contra mí. Así se lo pongo. Y por ejemplo, Porque de pronto él dirá que yo tengo una doble y muchas intención. personas, por ejemplo, los comentarios lo hacen es como para dar cizaña.
como para generarle a uno mal en la cabeza, Exacto. para meterle a uno cosas. Eso, yo prefiero no meterme como en eso, a no ser pues que sea un amigo ya muy amigo, que uno sí diga, uy hermano, venga, pues ya una persona especial, que uno diga, usted me creerá o no. La mamá uno siempre le dice, muy hijo, esa no es, o esa sí es. Y la cuando ve que sí es Esa porque esa es. Y uno la caga y nada, la echa. Es que también la mamá quizás es ese ser que te conoce a ti más que nadie pues en la vida y es la que ha vivido el proceso de cómo te formaste, lo que estás pensando, hacia dónde vas. Entonces el consejo de mamá siempre va a ser muy importante. Y yo también, porque yo también he estado ahí en esa situación, en la del despecho, y es una situación bastante particular, pero también tiene salidas porque vamos a hablar también de esas herramientas creativas que te pueden ayudar a apaciguar ese momento de dolor, la ira como primera etapa. Y es una situación por la que todos hemos pasado. Entonces, pensemos cómo nos damos cuenta de que estamos en esta etapa de la ira. Pero sabes que ahí hay un punto y es como nosotros nos tomamos las cosas. Ay, ¿Sí o qué? Por ejemplo, yo te voy a contar una historia. Una vez me pasó. Cuando nosotros también estamos muy involucrados muchas veces, no siempre, y algunos hombres tendemos como a despreocuparnos de nosotros mismos. Estamos como en una zona de confort con la mujer que ya nos gusta y que queremos, entonces en muchas ocasiones empezamos como a descuidarnos de nuestra vida, nuestro físico, entonces dejamos de ir al gimnasio, empezamos a tener malos hábitos. Una vez yo entré en esta etapa, ¿cierto? Ya estaba en una zona de confort que yo dije, ya lo conseguí todo con esta chica, estoy bien. Pero fue algo inconsciente, no era como que yo lo quisiera hacer. Cuando yo ya llegué y me parché un día, íbamos a salir, ella me dijo, ay, ¿usted por qué va a salir así? Sí, pues mire cómo está, no sea ni siquiera motilado. Y yo, ay, marica, sí. Y ella me dijo, camine, yo le compré una ropa allí chimba en una marca, en una tienda de ropa nueva. Pero que no, esa novia que tuve, una chimba. Y ella me dijo, camine, le compro una camisa allí en The Muse, una chimba de marca que está sacando allí ropa nueva. Y yo le dije, hágale una. Fuimos, me la compró muy chimba, que es re fresa. Y pues desde ahí me empezó a gustar mucho la marca. Terminó la relación y yo la vi pasar un día así, la vi con el otro man. Y a mí se me había quedado la camisa en la casa de ella. Adivine quién tenía la camisa puesta. El nuevo man. Y yo, uy, gonorrea. Está reutilizando. No. Ella diría, yo la compré, pues yo finalmente, pues yo decía que la regalo. Pero vea, le gustó tanto la camiseta que se la recomendó a los parceros. Vea. Por aquí uno, por aquí otro. Realmente eso es uno de los factores por los que normalmente desatamos ese enojo, y es que tenemos un sentimiento de injusticia, como que llegamos a un momento en el que pensamos, parce, recibí tanta mierda, me trataron tan mal y tantas cosas buenas, y en serio como que me merecía eso, parce, y por ahí parte un concepto y es algo del enojo. ¿Por qué nos enojamos? Realmente muchas veces nos tomamos todo muy personal y pensamos que las personas actúan para hacernos daño y lo hacen específicamente con ese propósito. ¿Eso qué implica? Que las personas piensan que son responsables de las reacciones emocionales de los demás, y no es así. Por lo mismo, los demás no pueden ser responsables de mis reacciones emocionales. Yo no puedo reaccionar dependiendo de lo que el otro hizo. Y muchas veces, como te digo, no es no tomárselo personal, porque las personas actúan por otros motivos y tenemos que tener eso muy claro, por experiencias de vidas, por tratos que han tenido en su pasado, por su historia, por sesgos que tienen, prejuicios, situaciones que le hayan podido pasar. Aunque tampoco nos vamos a mentir, hay personas que sí nos han hecho daño a propósito y que nos han vuelto mierda. También, sí, estoy de acuerdo. Comportamiento que nos hacen daño. Estoy de acuerdo porque inclusive en una relación sana, yo creo que una relación sana es cuando una relación empieza como de alguna manera con un tipo de acuerdos, como una sociedad. Cuando uno arranca una sociedad hay unos acuerdos. Los que arrancan sociedades sin tener acuerdos, por muy amigos, por muy familia, hermanos, papá y mamá, y no tienen claras las condiciones de sus sociedades, hasta los he visto pelearse entre los mismos familiares. Es verdad. Es así. Es verdad. Y una relación de pareja podría
catalogarse de una misma manera. Yo no estoy diciendo que lo sea, ni estoy invitando aquí a nadie a que lo practique. Simplemente estoy hablando que más o menos se puede tratar como una sociedad, y la sociedad tiene unas condiciones, pero entonces cuando la gente tiene condiciones, sabe que sí, cuáles son los límites, y el otro sí lo hace, ahí es donde viene tu afirmación. O sea, son personas que ya sabiendo la condición Pues, atentan contra la misma regla. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no sabemos poner límites, no sabemos identificar esas primeras red flags, como lo decía anteriormente, para decir, si usted como mujer no me aporta nada, ¿cierto? Y yo le estoy aportando mucho, si yo soy un hombre de alto valor, que me cuido, que trabajo, que entreno, que hago las cosas para salir adelante, yo mínimamente también busco una mujer que me aporte, ¿cierto? Y las mujeres también buscan pues lo mismo, una mujer de alto valor que tenga sus cosas claras y sus ideas y su pensamiento, también busca un hombre que le aporte en la vida. Pero entonces nosotros no podemos irnos con la primera persona que nos aparezca. Tenemos que saber cómo identificar cuáles son los aspectos que me suman a mi vida de manera positiva para poder crear relaciones sanas. Bueno, entonces estabas hablando de que también hay que reconocer si yo le estoy aportando valor a esa persona. Pero si hay momentos, o sea, eso es cuestión de comunicación. Claro. ¿Cierto? Entonces, si La la otra comunicación. persona sí te dice que en serio le estás aportando algo a su vida, pero tú sientes que esa persona no lo está haciendo con la tuya, hay que evaluarlo bien, porque le tenemos mucho miedo y susto a la incertidumbre, a perder el control de las cosas. Aparte es que yo veo como que en mi círculo social hay tantas relaciones insatisfechas que no se sueltan, que hay tanta toxicidad, que se quejan tanto el uno del otro, que saben que se están haciendo tanto daño y sin embargo siguen ahí. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Alejo? En ese orden de ideas, que es muy raro, pero sabemos en el interior, o la mayoría saben, que un rompimiento es quizás más doloroso que el camino que están manejando. Muchos, yo no estoy diciendo que todos, porque los que sí identifican que sí les está haciendo más daño son los que deciden dejar la cosa ahí. Quien no ha identificado que eso le está haciendo daño es el que le da más largas y le sigue dando largas, pero soltarse de ahí le da tanto miedo, o sea, le da tanto miedo la incertidumbre, el futuro, Perder el control de las cosas. Claro. Empieza un tema de celopatía también muy, muy interesante. ¿Y sabe cómo lo llaman hoy en día? Es que terapia de choque. No, el tema de celopatía para algunos también, que empieza como a cómo desprender de lo que consideraba que era mío, de mi propiedad, como si fuera su autor intelectual y todo, cómo eso que es de mi propiedad va a pasar a manos de otro. Entonces ahí ese dolor se transforma y va pasando por las etapas de lo que estamos hablando de ira, enojo, y algunos van a violencia, y a violencia que termina en malos aspectos. Claro. Son las mismas causas. Entonces hay como que determinar, porque sí, claro, Oye, lo que tú dices es muy cierto. Ya habría que mirar también cómo fueron esas condiciones y la comunicación, porque si no se comunican las cosas, imagínate. Porque es lo que me decías, pero si hay muchas personas que son conscientes de ese daño que les está haciendo, de igual manera no lo sueltan. Y uno se pone a pensar y hasta podría tener sentido hasta cierta parte, porque hay que ponerse como en los zapatos de los demás. Y uno dice, bueno, cuando uno está en una relación, empieza a tener rutinas, hábitos compartidos, una compañía y como un apoyo para todos esos momentos, buenos y malos. Y un lazo entre familias. Entonces, Porque hay veces da más dificultad salirse de la familia que de ella. Sí. Uno piensa más. ¿A Seba no le ha pasado que está tan enamorado de todo el contexto de la relación sentimental que tienes con tu pareja, que te da más dificultad soltar a tu pareja por todo el contexto que por la propia pareja? O sea, uno a veces piensa en primos, ay, ¿cómo voy a dejar de ver yo a ese tío tan bacán, qué tal? ¿Y cómo me va a yo dónde me voy a conseguir otra suegra así? un montón de cosas que uno termina de uno más ennoviado con el contexto y más enamorado del contexto que de la misma persona. Sí, con el hermanito menor. Cualquier excusa es válida en ese es caso. que ponete a pensar y todo eso supone que estamos en condiciones cómodas y que nos da miedo soltarlas. Pero yo invito, o bueno, por lo menos es mi pensamiento, de que si en serio algo me está perjudicando, me está dañando, me está estancando en mi progreso personal, parce, no te encariñes a esas cosas que ya fueron un pasado y que en este momento no se están dando. Y siempre vienen cosas mejores. Siempre. Hijo de puta, uno cree que no. Y uno dice, yo no me voy a volver a enamorar en la vida. Y uno quisiera morirse de amor, pero uno no se muere.
Y puta, es que uno no se muere. Que lo diga Alejandro, a ver cómo es. Así. No, No, y es que hay que aprender a soltar las cosas para que lleguen otras mejores. Y uno dice, Así se trata el- yo nunca voy a volver a encontrar algo igual. Cuando pasa el tiempo, sale usted de ese momento del despecho y empiezan a llegar cosas nuevas y usted dice, ay marica, yo merezco esto. Y es que a uno con el autoestima baja. Hay que trabajar en nosotros, salir adelante, darle duro, weón. sí, la cosa también es una condición de entender e interpretar en qué momentos, así uno tenga todo un contexto y un amor con ese contexto también, es entender también qué es lo que realmente debes hacer para que tu cambio sea en proyección positiva y no que tu cambio sea en proyección negativa. Lo de la zona de confort, sí, nosotros los Homo sapiens, y por eso es que la cadena de productividad en la que estamos envuelta en esta sociedad habla de lo mismo, en un sentido en que todo el mundo trata de equilibrarse y entonces el trabajo es un trabajo más equilibrado. Somos pocos los que nos arriesgamos a otras técnicas o metodologías y herramientas, por ejemplo la creatividad, que es esa herramienta que por lo menos a mí me ha funcionado en muchísimos aspectos en cuestión de poder tener lógicas, ser analítico, crítico, pero al mismo tiempo darme otra perspectiva, otra mirada enfrente de cómo resuelvo los Y problemas si una desde persona otros dice, ámbitos. yo no soy creativo, ¿qué puedo hacer? Entonces, pero es que ese es el discurso, se va de todo. Es que yo no soy creativo. Entonces uno dice, ¿quién es creativo? ¿Quién sí? ¿Quién no? Entonces, si yo soy ingeniero, yo no soy creativo. Porque los ingenieros son disque cuadriculados. ¿Sí o no? Uno le dice, ¿cómo se viste un ingeniero? ¿Cómo se viste un ingeniero? De camisetica de botoncitos, pantaloncitos, Zapatillita, exacto. O sea, Básico. eso no dice cuadrícula. Un mocachín, sí, un mocasín, sí. Entonces, pero imagínate nosotros en el contexto en el que estamos y la palabra ingeniería, que es de ingeniar, quizás nosotros no la hemos interpretado desde el punto de vista, desde su semiótica, su semántica y entender bien esas palabras, entonces a qué apuntan, ¿cierto? Porque la ingeniería es de ingeniar. ¿Y quiénes ingenian? ¿Quiénes son altamente creativos? Tenemos una condición de creatividad todos en lo absoluto, porque la creatividad es la conexión que tenemos nosotros entre las neuronas. Si sabemos a lo que tenemos interpretado del cerebro y que es conexión neuronal, nosotros tenemos alrededor de, yo leía en estos días, como de 100.000 millones de neuronas en un cerebro convencional, pues hablando grosso modo, porque nadie la ha contado, pues como si 999.000, 100.000 millones. No, eso no se ha contado, pues, ¿cierto? Y se cree que cada neurona es capaz de conectarse por 100. O sea, son 100.000 millones y cada una tiene 100. Entonces, ¿cuántas posibilidades? La creatividad lo que pretende demostrar es cómo conectamos nosotros neuronas distintas y vemos las cosas e interpretamos y tenemos soluciones distintas. Entonces, para el tema también de las relaciones, es muy importante ser creativo. Y todos somos creativos porque todos venimos configurados con el mismo cerebro. En lo absoluto, está detectado, a no ser que tú tengas una falla, y cuando tú tienes una falla, pues entonces existe el problema neurocerebral y lo que sea, pues, ¿cierto? Todos tenemos los mismos talentos. Todos lo tenemos. Unos están más desarrollados que otros. Otros los preparan y los desarrollan y los estudian, como cuando tú vas a hacer ejercicio. Entonces tú dices, pero yo no hago ejercicio, yo soy así. Sí, tengo 2 manos, 2 pies, 2 ojos, pero si haces ejercicio, tú mutas de una manera. Verieras. Las personas que Un parcero por allá que me dice que yo llevo entrenando desde los 20 años. Oiga usted, yo llevo entrenando desde los 20 años. Y él me mira y me dice, es que usted tiene el cuerpo porque es genética. Yo, genética es esta. Yo llevo entrenando desde los 20. Bueno, Eso no es está genética, porque es que bien. la gente a veces cree Eso, que eso es de gratis. No. es de gratis. O creen que es suerte el discurso de siempre. Eso, la suerte. Ya, exactamente. Si estoy aquí es porque me lo he ganado. Exactamente, no todo va a ser suerte, no todo va a ser suerte. Si bien la suerte hace parte del acompañamiento del éxito para lo que define uno términos de felicidad, éxito en sociedad de consumo, capitalismo, que esos son otros temas, o sea, ni siquiera son definiciones por mí, sino que son definiciones pues que ya están. Pero entonces en ese punto, creer que todo es suerte, no. Pero también algo tendrá el que en su máxima exponencia, cuando cuenta con un poco de suerte, se vuelve campeón. Es lo que dice la suerte del campeón, pues también es necesaria. Hay una vuelta que dice, por ejemplo, una persona
que tenga desarrollado un talento y sea disciplinado, se convierte en un genio. Ah, sí, la disciplina, yo le creo muchísimo a la disciplina y es parte de la creatividad. Ustedes se han dado cuenta que la música habla, música. o sea, hablemos de un porcentaje muy elevado de la música comercial y del pop. ¿Cuál es la música que más nos toca a nosotros? La música emocional está por encima de cualquier tipo de música. Y la música emocional y los artistas se vuelven súper ganadores de esa comercialización musical porque están en un despecho. ¿Qué tema es eso? Convirtió en tu peor enemigo. ¿Cómo es vallenato? No, papi, yo de vallenato, no, yo de vallenato solo me sé ese tema que dice. Olvídala. No es fácil para mí. Por su amor, ha hecho cosas que jamás haré por mí. Vallenato de gonorrea. Mira, no, por eso, yo le hablaba ahorita de eso. A mí me Yo les hablaba ahorita de eso. Yo escucho música triste porque me pongo más Exacto, triste. exacto, Es lo que yo exacto, decía en exacto, el primer exacto. podcast. Nea, si usted está triste, No, ¿para usted qué le vas tiene a que hacer dar? cosas para estar contento? Eso. Porque usted oprime de tristeza, después va a estar el triple de triste. A mí una vez me llegó una llamada a las... El 911. Las 2 de la mañana. Y yo hace como 15 días. Y yo siempre dejo mi celular en sonido porque yo digo, si uno lo llaman a esas altas horas de la noche es porque lo necesitan a uno. Nadie llama a esa hora. Me llegó una llamada a las 2 de la mañana y empezó a sonar un vallenato. Que, no, de verdad. Oye, ¿Sabe cuál? Olvídala. No. 3 noches. 3 noches han pasado y yo en lo mismo. Es mi castigo por herir tus sentimientos. Sí, ves, mira la emocionalidad como hace que el artista se vuelva muy comercial y muy talentoso en su medio, cantando finalmente ¿qué? Una canción de Yo despecho. ahora, weón, me levanto y lo primero que pongo es pura música. O sea, ¿cuál es mi tema, Luca? Ah, no, pero no. Él sabe escuchar temas motivacionales. Tiene uno de Bless, el que dice: todo se nos dio, ¿quién lo iba a pensar? Si veo los rosarios y la abuelita rezar. Había las llamas. Porque quiere ser grande y Sebastián se mete en la cabeza y está muy bien. Está Ella no bien. sufre de amor, él sufre es porque quiere ser alguien grande. Mira que eso es una estrategia, una metodología que repunta la creatividad. Cómo tu emocionalidad hace encontrarle una solución a ese problema. Y si tu parte creativa y tus conexiones simplemente dicen, no, a mí no me funciona el consejo de Alejo, supongamos, porque Alejo descubrió una fórmula que a él lo hizo superar y ahí es donde aplicaste tu creatividad, en decir, entonces voy a tener una rutina todos los días de ejercicio, porque hay unos que se vuelven unas máquinas, pues. Hay unos que no hacen no terminar con la novia, con el novio y se vuelven eso, para empezar a volverse mucho mejor, eso. Como una versión de demostración. Como yo voy a demostrarte que yo sí soy la locura. Eso es como una de las etapas. Que De las no vas etapas. a poder tener en esa versión. En esa versión te la vas a perder en esta versión, sí. Pero esa es la ira canalizada a dar una mejor versión de ti, que finalmente tú estás diciendo, yo quiero una versión, una mejor versión, mucho mejor de mí, de lo que me identifica. Entonces hay unos cambios. Segundo, la creatividad está inmersa también cuando tú identificas qué tipo de ejercicio es el que te gusta a ti. Porque hace bien. Y que te hace bien, exacto, porque otra cosa es uno decir, ay, sí, entonces yo voy para el gimnasio, y vas al gimnasio y no te identificas, entonces en el gimnasio lo que hace es llorar. Usted sabe cómo lloran muchas veces los hombres. Y es algo que muchas mujeres no saben. ¿Cómo llora un hombre? Un hombre llora mirando un punto fijo y quedándose callado. Y muy solo, y muy solo, y muy solo. Uno no llora, uno como hombre, y hay que decirlo pues, o por lo menos en la sociedad en la que yo crecí, que la generación mía es distinta a la generación de ustedes. Se sigue viendo mucho. Pero en esa generación a nosotros nos enseñaban inclusive que los niños no lloraban. O sea, entonces desde muy niños el discurso muy distinto para mí que para ustedes, porque a mí me enseñaban, no llores que los hombres no lloran, ¿cierto? Y mira, el tema que cantamos ahorita y que pues puede ser muy jocoso de la Narváez, que se llama El Malo, y que dice, oiga señora, los hombres también lloran. En un pedacito del pregón dice, el hombre tiene sentimientos y si no llora, sigue sufriendo. Y eso nos hace también como destaparnos un poquitico de esa coraza del hombre que todo lo puede,
que nada le pasa, que es súper fuerte y que nos hace llorar solos. Y ese es el discurso de nosotros, porque ya nosotros cuando nos sentimos tan mal, tan difícil pues como un grupo de amigos, o yo no sé si ustedes los tienen pues, o sea, yo no tengo un grupo de parceros que se reúnan, yo lloro un ratico, y el otro aquí diciéndote como no, venido, todo va a estar bien. O sea, yo no he encontrado ese grupo. Yo todavía no he encontrado ese grupo. Nosotros somos. Listo. Yo no tengo grupo de parceros donde nos sentamos todos como a llorar, nada. Que por ejemplo, como soy yo, que yo sí para eso soy muy disruptivo y porque tengo cierta disciplina con la creatividad, yo unas me las guardo y otras que no. Cuando tengo que llorar, lloro. Cuando también digo, este no es el momento para llorar, así tenga las ganas de llorar, tampoco lloro. Hay unos momentos también donde, pues, no todo se soluciona, diría yo, como de esa manera, unos momentos para todo. Pero entonces, de alguna manera, sí le doy salida a los aspectos del corazón para no quedarme en la angustia y poder tramitar todos esos, pues esas dos tusas que he vivido. Y es que es algo que hay que dejar salir, porque es que gastamos más energía reprimiendo y negando todas esas emociones. En este caso de la ira, es importante dejarla que salga de una manera sana. Primero canalizarla y después usarla para algo positivo. La canalizas como nos estás hablando, con la creatividad, de acuerdo a lo que te gusta, lo que no. Vos lo podías hacer a través del arte. Por ejemplo, a mí me gusta la ilustración. Exacto. Y me gusta ilustrar y a través de eso como que saco esa ira, pero también me encanta ir a entrenar. Entonces todos los días entrenando, ahí saco esa ira. Otras personas, por ejemplo, me gusta jugar fútbol, es mi manera. Yo encontré un alivio, mucho alivio, como le decía antes, en el tema de los tatuajes, en el arte, en esa parte. Y también forjando mi cuerpo, metiéndome duro al gimnasio, a entrenar, concentrándome en mí. Ese aire de rabia controlada, donde la rabia está canalizada al instrumento, y el instrumento es pesado y el instrumento es incómodo. Por ejemplo, a ti que si te gusta el ejercicio del gimnasio y lo demás, a mí es que me gustan las barras, entonces sentir como la presión, los callos, sentir como que de alguna manera esa incomodidad va saliendo, sí, no, y a los que nos gusta el deporte, canalizar la energía a partir de eso. Y cuando hablo de la creatividad, por ejemplo, en la manera en cómo me voy a seguir preparando para comer mejor, para tener una mejor postura con relación a mente, cuerpo. O sea, ¿qué análisis estás haciendo? Porque no solamente ir al gimnasio y listo, sino que también es como preparas tu alimentación, tu día a día, tus dietas, qué es lo que te gusta para meterle el 100%. Tienes que ser personal, es cuidarnos como tal. Y mire que la creatividad te da como las múltiples herramientas para poder canalizarla mejor. Pinto un rato en la tarde, en la noche ya tengo una sesión de ejercicio súper cool. Cada uno, a mí me gustan las barras, el del ejercicio, el del gym, el de la patineta, el que patina, el que escala, y hoy por hoy que hay múltiples modalidades deportivas. Entonces, cómo uno puede combinar una con otra y de alguna manera darle solución a eso del aspecto creativo en enfoque hacia salir de una tusa. Resumen pues, Sebas. Resumen, A ver. cuando estamos en la etapa de la ira reconocemos algunas características, ¿cierto? Que empezamos a tener rabia con nuestros familiares, nuestros amigos o inclusive con nuestra expareja. La impotencia, como la representamos, que no podemos tener el control y eso nos genera también algo de ira. ¿Cuáles son los consejos que podemos hacer nosotros para pasar esta etapa de la ira? Bueno, el consejo es la aplicación y el uso de la creatividad para salir de la tusa en múltiples escenarios, porque los escenarios están todos, y hacer ejercicios para que las neuronas se intercomuniquen y tengan diferentes conexiones. Para mí esa es la clave. Listo, entonces, reconocer que estamos en esta etapa como primera fase. Como segunda fase, tener hábitos saludables nos ayuda mucho. Y tercero, hablar con alguien, un psicólogo o con nuestros amigos o familiares. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos, Sebas. La re buena, weón. Alejo, Lucas. Hablamos muy chimba, dimos todo ese contexto de la ira. Y para el próximo episodio vamos a hablar sobre la culpa, así que dele like y suscríbase a nuestro canal. Active la campanita para que le estén llegando cada vez que subamos un nuevo episodio. Síganos en nuestras redes sociales, en la red social del profe Sebas, por si se quieren poner en contacto con él. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El profe Sebas Arias, ahí en Instagram, el profe Sebas Arias, y en TikTok también. En TikTok también. Y todo se nos dio. ¿Quién iba a pensar? Bueno. Estamos creando esta comunidad para ustedes. Déjenos en los comentarios sus historias, háblenos al DM para que nos van a acompañar en estos espacios, o nos manden la historia para que nosotros las contemos acá y hablemos del tema y cómo podemos ayudar a solucionarles esos problemas.
Y nada, la re buena, todo bien, ya.